La tabla periódica de los elementos es la representación ordenada de los elementos químicos, de acuerdo con las relaciones que guardan entre sí y su clasificación. La tabla periódica enumera los elementos en orden creciente, atómico o número de protones en el núcleo de un átomo. Las masas atómicas fueron utilizadas por los científicos para tratar de crear una organización clara, debido a que la idea de los átomos estuvieran compuestos de partículas más pequeñas, como protones, neutrones y electrones. Aún se planteaba. Mendeleev consideró muchas otras propiedades de los elementos y descubrió que varían de forma periódica. Esto le permitió desarrollar una clasificación entre cuyos postulados más importantes podemos mencionar a los elementos ordenados de acuerdo con sus pesos atómicos, determina el carácter químico del elemento, lo mismo que las propiedades. La magnitud del peso atómico determina el carácter químico del elemento, lo mismo que la magnitud de la partícula determina las propiedades del cuerpo compuesto. La magnitud del peso atómico es un elemento que se puede corregir conociendo sus analogías. Algunas analogías de los elementos se descubren por la magnitud del peso de sus átomos. Al principio de la tabla de Mendeleev tenía un problema. Estaba lleno de huecos, como zinc y el arsénico. Parecían faltar dos elementos. Otro trabajo que aportó mucho a la tabla periódica fue el creado por el químico alemán Julius Lothar Meyer, quien contribuyó al desarrollo de la tabla periódica a ser el primero en reconocer las tendencias periódicas en las propiedades de los elementos y el patrón de volumen anatómico de un elemento representado en función a su peso anatómico. La tabla de Mendeleev se convirtió en lo que hoy utilizamos como la tabla periódica de los elementos. En esta tabla podrás observar fila, columnas, colores y letras o símbolos que representan cada elemento químico. Los símbolos químicos son abreviaturas que se emplean para identificar cada elemento y son aceptados universalmente. Algunos de ellos son muy obvios, de acuerdo con su nombre oficial, pero algunos preservan sus nombres antiguos. Por mencionar algunos, el antimonio, sí, deriva del citruvium, el mercurio, Hg, que deriva de hydrangum, el oro, Au, deriva de aurum, etc. La organización de la tabla periódica se puede representar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, en orden creciente de sus números atómicos. Los elementos están ordenados en 7 hileras horizontales llamadas periodos y en 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Las filas o hileras horizontales que puedes observar en la tabla periódica son llamadas periodos. A cada periodo se le asigna un número arábigo. La tabla consta de 7 periodos. Cada nivel está dividido en distintos subniveles, que, conforme aumenta su número atómico, se van llenando. Los elementos que componen una misma fila o hilera tienen propiedades diferentes, pero masas similares. Todos los elementos de un periodo tienen el mismo número de orbitales. Siguiendo esa forma, se coloca según su configuración electrónica. El primer periodo solo tiene 2 miembros, el hidrógeno y helio. Ambos tienen solo el orbital 1s. A medida que se avanza sobre el periodo, las propiedades de los elementos van cambiando desde metal hasta no metal. Dicho cambio gradual, cuyas propiedades les otorgan un comportamiento intermedio entre los metales y no metales. Al final del periodo se tienen elementos con muy poca reactividad. Grupos o familias. Los electrones que orbitan el núcleo de un átomo son responsables de sus propiedades químicas. Los átomos de los elementos que se encuentran en el mismo grupo o columna de la tabla se colocan en este modo, ya que comparten el mismo número de electrones en las capas externas que les dan valencia atómica.
A cada familia o grupo se les asigna un número arábico del 1 al 18, y dentro de estos grupos encontramos las siguientes características de los elementos. Metales alcalinos corresponden al grupo 1 de la tabla periódica. Son metales muy reactivos, se oxidan con facilidad, por lo que no se encuentran libres en la naturaleza. Son maleables, dúctiles y conductores de calor y electricidad. Se recubren rápidamente en una capa de hidróxido en contacto con aire y reaccionan violentamente en contacto con el agua. Metal de tierra alcalina. También conocidos como metales alcalino-térreos del grupo 2, son metales menos reactivos que los metales alcalinos. Son bivalentes y se les llama bivalentes, y a causa del aspecto térreo de sus óxidos, son de color blanco plateado, aspecto lustroso y blandos. Aunque son bastante frágiles, son maleables y conducen electricidad. Se desprenden fácilmente de los electrones. Metales de transición. Se denominan así debido a su carácter intermedio o de transición entre los metales de la izquierda, que son electropositivos, alcalinos y alcalinotérreos, y los metales de la derecha, que son electronegativos, formadores de ácidos. Se integran desde el grupo 3 hasta el 12. Son dúctiles y maleables, conductores de calor y electricidad. Forman iones complejos. Otros metales. Estos metales no se presentan estados de oxidación variables y sus electrones de valencia se encuentran solo en su capa externa. Todos son sólidos, opacos, con densidad relativamente alta y son dúctiles y maleables, como los metales de transición. Metaloides. Parecido a un metal. Sirven para agrupar elementos que tienen algunas propiedades de metales y no metales. Se emplean en la fabricación de dispositivos de estado sólido, en ordenadores y calculadoras. No metales. Son electronegativos, oxidantes, forman aniones y los óxidos e hidrógenos son ácidos. Tienen muchos electrones en su capa externa, elevado potencial de ionización y elevada afinidad electrónica. Son frágiles y malos conductores de la electricidad y del calor. Muchos no metales se encuentran en los seres vivos en cantidades importantes, como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Halógenos son elementos no metálicos. El término halógeno significa formador de sales. Los compuestos que contienen halógenos con metales se les denomina sales. No se encuentran libres en la naturaleza. Debido a su poder oxidante, todos los halógenos son tóxicos. Gases nobles. Se encuentran en el grupo 18. Tienen una energía de ionización muy alta, por lo que son muy estables. En la atmósfera hay un 1% de gases nobles. Se obtienen por licuación fraccionada de aire, incoloros, inodoros e insípidos, solubles en agua. Lantánidos del periodo 6. Son elementos cuya proporción en la corteza terrestre es el orden de 0.02% en peso. Su separación solo se ha logrado con el desarrollo de las técnicas de intercambio iónico. Se disuelven en agua y en ácidos con desprendimiento e hidrógeno. Se utilizan como catalizadores. Actínidos del periodo 7. Sus propiedades químicas son muy parecidas entre sí y a la de los lantánidos, salvo que presentan mayor número de estados de oxidación, pues los electrones 5F están más alejados del núcleo. Son raros, excepto el torio y el uranio. Todos son radiactivos. Propiedades químicas desconocidas. Los químicos han reconocido las propiedades de muchos elementos. No se conoce bien debido a que no se ha contado las cantidades suficientes para su investigación formal. Gracias por su atención.